Ya con las candidaturas ratificadas, porque a don Fernando Zamora, candidato de Nueva Generación, lo tuvimos en punto de encuentro, pero ya con la ratificación de las candidaturas, les prometimos que los íbamos a invitar también a conversar con nosotros, a tomarse un vasito de agua, porque no nos pidieron café, pues si no, ahí tenemos cafecitos también, ¿verdad? Para atenderlos, para que le cuenten a la gente, de verdad, por qué quieren ser presidentes, por qué quieren ser presidentas. La semana pasada tuvimos a doña Natalia Díaz y está con nosotros don Fernando Zamora, candidato presidencial ya ratificado de Nueva Generación. Don Fernando, bienvenido a Noticias Monumental, qué gusto tenerlo por acá. No, gracias a ustedes, a ambos, de verdad siempre es un honor participar del programa. Y en efecto, el 20 de julio, domingo 20 de julio pasado, este domingo 18, fue la ratificación, se hace en una asamblea nacional, donde participaron todos los delegados del partido, y no solo se ratificó mi candidatura, sino también la de las dos vicepresidentas, o sea, la fórmula presidencial y los candidatos a diputados por las provincias. Don Fernando, ¿por qué quiere ser presidente? Hace unos días lo escuché decir que usted es el único liderazgo que no tiene padrinos políticos. ¿A qué se refería con eso? ¿Quién considera usted que ahorita está en la contienda que tiene padrinazgos? Bueno, lo primero, Febe, es que quiero ser presidente porque tengo, o más bien, soy el único, que además eso lo que refleja es la crisis política de decadencia de los demás partidos, sobre todo los partidos tradicionales. Soy el único candidato presidencial que antes de decir quiero aspirar, dije por qué. O sea, presenté un plan país que para los que están en video, ¿verdad? En audiovisual, pueden aquí verlo. Es un plan profuso que incluso lo tuvimos que hacer, así como ustedes lo ven, lo tuvimos que hacer en carta, porque el impresor nos dijo, mire, si lo hacemos en media carta, esto es un libro de 400 páginas, pues una propuesta muy profusa. Entonces más bien lo tuvimos que hacer a carta completa para que pues fuera un poco más manejable, ¿verdad? Por lo menos en la edición impresa. Es una propuesta, como lo dije, profusa, y la planteamos antes de decir que queremos aspirar, que es lo lógico, ¿verdad? Yo siempre lo veía con un espíritu crítico tremendo, eso de que la gente aspiraba, incluso iba a convenciones, ¿verdad? Ustedes vieron ahora convenciones como la de Liberación Nacional, y donde los candidatos ni siquiera sabían para qué querían ser candidatos, o los precandidatos, ¿verdad? Y hoy tenemos, por ejemplo, si usted dice que de ejemplos, por ejemplo, tenemos un candidato que fue una convención incluso y que ha pasado ya varios meses desde esa convención y a hoy no le ha dicho al país para qué quiere. Don Álvaro Ramos de Liberación Nacional. En el caso de Liberación, en el caso de el PAC, tenemos a una aspirante que es esposa de un expresidente al PAC, doña Claudia, que está aspirando y tampoco le ha dicho a los costarricenses para qué quiere. Y todos los demás, o sea, cuando usted dice para qué es porque no han presentado como una propuesta. Exacto, es que, vamos a ver, es inaudito que usted diga quiero ser presidente sin saber para qué quiere serlo. Eso es exactamente como poner primero la carreta y atrás los bueyes. Según Leo, es que usted quiere una nueva Costa Rica. Para resumirlo, porque esa fue mi pregunta. Eso es un plan de integral, correcto, en donde básicamente tiene tres ejes, Febe, los ejes principales del plan. Uno es infraestructura, otro eje es lo que yo llamo revolución energética, y el tercer eje, digamos, urgente, ¿verdad? Estamos hablando de los tres ejes urgentes. Es seguridad, pero por supuesto tiene propuestas en todas las áreas, pero digamos que lo que hemos indicado desde el punto de vista de necesidades urgentes del país es un plan de infraestructura, que aquí lo planteamos y que podemos un poco ampliarnos en eso ahorita, un eje de revolución energética y otro eje de urgencia en seguridad. Eso desde el punto de vista de como lo dije, de los ejes urgentes. Desde el punto de vista filosófico, digámoslo así, o sea, ¿cuál es la visión de la patria que este servidor y el partido Nueva Generación tiene? Bueno, esa visión de la patria podría también resumirse en un trípode que va en el sentido de protección de la cultura productiva, ¿verdad? Pero ya eso
desde un punto de vista más de visión, no estamos hablando de que eso sean temas de medidas urgentes, pero sí de una visión clara de nuestro plan, una cultura productiva. O sea, tenemos que rescatar la cultura productiva, porque desde el punto de vista de la visión de la patria es uno de las columnas, del fundamento de ese ideal que llamamos Costa Rica. El otro fundamento, desde el punto de vista de nuestra visión país, es la familia. O sea, vamos por el rescate de la familia y los valores familiares. Y el tercer fundamento es una visión de valores, ¿verdad? Entonces, es un partido conservador, Nueva Generación, ¿se pueden considerar así? Mire, a veces nos tienden a tildar de conservadores porque asocian la palabra conservador con propuestas como la defensa de la vida, la defensa de la familia y ese tipo de elementos. Si fuese por eso, por supuesto que somos una organización, movimiento político que va en la línea de la defensa de los valores de la familia y de la vida, ¿verdad? Y de la cultura productiva, que también a veces llaman que ser conservador es, qué sé yo, creer en el desarrollo de la agroindustria, en en la protección de la ganadería y ese tipo de cosas, ¿verdad? Sí, pero desde esa perspectiva, eso es lo que somos, o sea, una organización que defiende esos tres. Ahora, decirnos conservadores por eso no, o sea, al contrario, si usted analiza, por ejemplo, el principio de dignidad humana, que en alguna medida es un valor vital en Occidente, eso costó sangre, eso de conservador no tiene nada. Entonces no tengo por qué decir que somos el Nueva Generación, un partido que se etiquete. Y en el caso, por ejemplo, de cuando se señala que es un partido que, por ejemplo, no ha tenido gran protagonismo en elecciones nacionales, y ahí lo quiero apartar, elecciones nacionales, ¿cuál es el equipo que tiene Fernando Zamora para eventualmente llegar a la presidencia de la República? Bueno, recuerde que las elecciones municipales son elecciones nacionales, porque se eligen todas las municipales del país, y hemos sido la cuarta fuerza política del país. No han tenido una diputación, ¿verdad? Quedaron ahí prácticamente, ¿verdad? Correcto. En el o sea, pegaron en el poste, pero sí, no tuvieron una diputación, pero sí han tenido de 3, 4 alcaldías en las últimas 3 elecciones. De hecho, somos la cuarta fuerza en el país en alcaldías. Entonces, pero no es lo mismo, digamos, equipar una municipalidad que un poder ejecutivo. Sí, en eso estamos de acuerdo, por supuesto. No vamos y no hemos logrado alcanzar hasta el momento una fuerza en las elecciones presidenciales. Bueno, pero eso no quiere decir que Nueva Generación para el 2026 no se haya preparado con una propuesta clara y con un muy buen equipo para lograr el éxito no solo en la elección presidencial, sino también de diputados. Me preguntaba usted por el equipo. Bueno, tenemos un excelente equipo en la fórmula presidencial. Me acompaña la exdefensora de los habitantes de la República, la doctora Lisbeth Quesada Tristán, una mujer de una gran experiencia, no solo y de un conocimiento de la administración pública, sino también de una enorme vocación de servicio en lo que es la seguridad social. La segunda vicepresidenta es una mujer, una empresaria costera de la salud, o sea, ella es de Punta Arenas. Se llama Yeudi Araya, es una mujer exitosa en el esquema empresarial de la pequeña y mediana empresa, y usted sabe que ser exitoso empresarialmente con una pequeña y mediana empresa en zonas como las costas del país es un verdadero mérito, y yo he querido llevar esa experiencia y sobre todo alguien con esos conocimientos al gobierno de la República. Igualmente tenemos expertos en otras áreas, por ejemplo, nuestro candidato al primer lugar por la provincia de Alajuela, diputado, es un experto en seguridad que fue viceministro de seguridad y fue director de la Fuerza Pública. Ustedes defienden que tienen un equipo en caso... Tenemos, por supuesto. ¿Y a qué aspiran, don Fernando? Porque uno le va preguntando a los diferentes partidos. Entiendo el éxito municipal que ustedes han tenido 2016, 2020, 2024. ¿No han logrado llegar a la Asamblea Legislativa? No aspiramos simplemente a sacar
una buena fracción. Aspiramos a ganar el gobierno de la República. Claro, entiendo. Si por eso usted no va con doble postulación, ¿verdad? Porque no es como vamos a hacer, aunque sea diputado, ¿verdad? Que ya usted lo había anunciado. Pero ¿a qué aspiran? ¿Tienen una cifra, meterse en segunda ronda, ganar en primera ronda? Porque algunos partidos están hablando de eso. ¿A qué aspira Nueva Generación realmente? Mire, uno la determinación que tiene que tener es siempre ganar y ojalá en primera ronda, ¿verdad? Pero siendo realistas. Eso es la aspiración. Pues la realidad se va forjando, Febe, a través de los meses de la campaña. La realidad de hoy no necesariamente va a ser la realidad de diciembre. La realidad, por ejemplo, del presidente, Rodrigo Chávez, en este momento era igual o, si se quiere, inferior a la que yo tengo en el mes de junio, ¿verdad? El presidente Chávez, por ejemplo, estaba de octavo en las encuestas. Yo estoy actualmente, ciertamente, estoy de séptimo, pero de hecho, si se quiere, mi realidad es mejor para la época en que el expresidente y sin embargo el presidente ganó. Igual sucedió con los anteriores candidatos que para estas épocas estaban en posiciones, digamos, de enorme desventaja, pero conforme fue avanzando la campaña, su realidad fue cambiando. Claro. Entonces, ¿por qué vamos a decir que no puedo ganar en primera ronda? No, totalmente. Porque la realidad es pues, si no, ¿para qué se postula? Exacto. Si yo estuviera con otra, digamos, oculta intención, pues sí, como usted dice, habría aspirado a diputado o a la doble postulación. Sí, para ganar algo, aunque sea, ¿verdad? Porque ya uno sabe que normalmente la persona que lleva la doble postulación pues ya lleva digamos, la verdadera intención de ser diputado. En el caso nuestro no. O sea, nuestro candidato a diputado por San José es el licenciado Sergio Mena, que fue candidato presidencial el año pasado, un abogado de una amplia y profunda preparación, con una maestría en Derecho Internacional, ex diplomático, un hombre formado académica intelectualmente, y ese es nuestro candidato a diputado por San José. Yo simplemente estoy aspirando al cargo en el cual yo tengo claro que puedo implementar este plan país. Por eso le preguntaba qué aspira. ¿Usted aspira a hacer esa sorpresa? Por ejemplo, esa sorpresa que nos llegó en 2014 cuando no estaba don Luis Guillermo Solís ni siquiera, ¿verdad?, metido en los primeros lugares de la encuesta. Esa sorpresa del 2018 donde, bueno, por un tema en específico se polarizó el país entre Carlos Alvarado y Fabricio Alvarado. Esa sorpresa que fue el presidente Chávez, que no aparecía tal vez bien posicionado en las encuestas, y al final, ¿usted aspira a hacer esa sorpresa en estas elecciones? Yo cuando presento mi nombre, o sea, en mi mente no está decir voy a presentar mi nombre para ver si soy una sorpresa, no. Cuando yo presento mi aspiración al país, como te lo dije ya, es porque tengo un plan país. De hecho, soy el único que tengo un plan país. Si la seriedad de mis ideales me lleva a hacer la sorpresa, pues ya eso es subsidiario. Y de acuerdo a las personas que ahorita, que pues, la gran y enorme mayoría de costarricenses que no ha decidido por quién votar, ¿dónde ven sus oportunidades de crecimiento? Puntualmente en sectores de la población o por determinados temas, o en qué momento creería usted que podría verse un repunte en la intención de voto hacia su favor. Mire, yo creo que uno tiene que ofrecerle propuestas y planteamientos de solución a los problemas de todos los grupos etarios, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos un plan que tiene desde propuestas para el beneficio de la niñez, que obviamente no vota, hasta el adulto mayor. Entonces, en realidad estamos con un plan que aspira a luchar por la solución de los problemas de todos los grupos etarios. O sea, no es que estamos en la línea de decir, bueno, es que por estrategia vamos a hacer un planteamiento, qué sé yo, solo para los jóvenes o solo para los adultos. No, en general tenemos un planteamiento universal para la población costarricense, porque pues todos somos costarricenses y necesitamos solución a nuestros problemas. Vamos a hablar de esas soluciones, ¿verdad? Sin duda la principal problemática, y usted nos decía, infraestructura, revolución energética, seguridad. Es la principal problemática. Las más urgentes. La más urgente. Seguridad es la más urgente, don Fernando. En este momento creo que ya llegamos a los 500 homicidios y apenas estamos en julio, señores. ¿Qué propone usted para la gente que nos está escuchando, que
que nada más un paréntesis, que aquí nos pregunta alguien que por qué la portada tiene la bandera de la unidad. Me parece que no, que es intentando la bandera de Costa Rica, ¿verdad? No, son los colores de Nueva Generación, naranja. Lo que pasa es que se ve rojo y azul. Seguro debe ser en el Facebook. En el Facebook, no, sí, naranja y azul. Naranja, azul y blanco son los colores yo lo vi rojo, entonces sí. debe ser un tema, no sé. Es que es un tema probablemente un juego ahí de la tecnología que lo hace cambiar. No, pero es naranja y azul, nada más para ahí al oyente que estaba preguntando, ¿qué proponen temas de seguridad? Cuando usted recién anunció su aspiración, hablaba de un estado de excepción en ciertas zonas del país para controlar la criminalidad. Bueno, eso sigue manteniendo de hecho, eso. Somos el gobierno, que es curioso y no nos molesta. Bueno, tal vez lo único que nos puede molestar es que, como dicen los académicos, no dieron el derecho de autoría, no dieron el crédito intelectual, porque las 3 propuestas fueron mías, ¿verdad? Bueno, de Nueva Generación. 3 propuestas que el gobierno abrazó, asumió, hizo suyas, y las 3 propuestas yo las había planteado el año pasado. Las planteamos en enero en este documento que fue público, por lo menos en ciertas redes, en ciertos documentos fue público en enero, y además yo lo hice público, que son eso que usted dice, que ahora el gobierno dijo que si de ser necesario el gobierno lo iba a aplicar, porque es aplicarlo, eso yo no estoy inventando el agua tibia, eso ya existe, o sea, existe en nuestra constitución política la posibilidad, en caso de cierta emergencia en seguridad, aplicar en ciertas zonas, no en todo el país por supuesto, en ciertas zonas conflictivas, ¿verdad? O lo que llaman en jerga de seguridad zonas calientes, el estado de excepción. Pero además nosotros fuimos los que planteamos lo de la reserva de la fuerza pública, o sea, llamar a los reservistas voluntarios para colaborar no en combate a la criminalidad, sino en labores de seguridad que no son combate a la criminalidad, como era las notificaciones judiciales, que un reservista tiene las funciones, las potestades de un policía, o lo que es la seguridad en espectáculos públicos, clásicos, entradas masivas deportivas, etcétera, etcétera. Eso lo planteamos nosotros. ¿Le robaron las ideas? Yo no diría que me las robaron, porque gloria a Dios que el gobierno las vaya a ejecutar. No sé si las va a ejecutar, porque hasta el momento pues simplemente lo han dicho, pero no lo han hecho. Lo que sí me hubiese parecido más honesto, porque incluso esas ideas yo se las pasé al ministro de Seguridad, a su teléfono personal, pues sí me hubiera gustado que por lo menos reconocieran que eso era claro, que eso era autoría, eso se llama honestidad intelectual, ¿verdad? Porque esas ideas nosotros las publicamos y yo personalmente se las transmití al actual ministro de Seguridad, don Mario, con quien tengo amistad. ¿Qué más propone en seguridad, don Fernando? Y la tercera propuesta, estoy hablando de las que el gobierno abrazó. La tercera propuesta, que a mi criterio el gobierno la propuso no de la mejor forma, era la ampliación de el centro penitenciario, de las cárceles. Pero el gobierno, la planteó no de la mejor forma, porque las está planteando partiendo de cero, lo que ellos llamaron una megacárcel. Yo lo que planteé fue algo mucho más viable, como es todo en el plan, todo en este plan es viable, algo mucho más viable, que era en el 60, oiga lo que le estoy diciendo, 60% del terreno ocioso, o sea, desocupado, que tiene el centro penitenciario, la Reforma en San Rafael de Alajuela, 60%, que si no mal recuerdo son como 60 hectáreas, porque ese complejo es como de 100 hectáreas. En las 60 hectáreas que están sin uso, ahí lo que yo propongo es ir gradualmente ampliando, ¿verdad? Eso sale mucho más barato desde todo punto de vista, porque ni siquiera hay que sacar permisos, porque ya los permisos ahí están dados, ni siquiera hay que pelear con vecinos que se van a enfrentar porque hay una cárcel cerca, y vas ampliando la cárcel, el centro penitenciario, sobre todo para los homicidios y para los delitos que están siendo mucho más graves en los últimos años, o sea, qué es lo que ha crecido, ¿verdad? El homicidio violento, ¿verdad? Los femicidios, los asesinatos por narcotráfico, sicariato, el narcotráfico. Entonces, nuestra propuesta no era hacer una cárcel nueva, nuestra propuesta era ampliar la actual cárcel, porque lo permite, ¿verdad? Y enfocar esa ampliación,
o sea, destinar esos nuevos módulos más grandes a los delitos que están azotándonos con mayor severidad ahora. ¿Por qué además? ¿Por qué razón cuando me dicen, no, eso es un populismo, no hay que hacer más cárceles? Bueno, eso lo planteaban precisamente muchos de los jueces penales que hoy dicen que eso no, que qué barbaridad, que eso es populismo, cuando decían que las cárceles estaban hacinadas y que, por ejemplo, como ustedes recordarán, todos aquellos delincuentes que llamaron las golondrinas en el gobierno de Luis Guillermo Solís, ¿verdad? Todos esos liberaciones masivas que hicieron de delincuentes en el 2014, en el gobierno 2014-2018 del PAC, la justificación de esas liberaciones masivas, ¿cuál fue? Precisamente que las cárceles eran que Costa Rica que tenía déficit carcelario, que estaban llenas y que había hacinamiento y que había que sacarlos por eso. Entonces, ¿cómo con la crisis de seguridad que estamos teniendo, lo que necesitamos es cárceles más grandes, ampliar el sistema penitenciario, y eso desde ningún punto de vista es populista, ni mucho menos. Esa propuesta que usted tiene de ampliar la reforma implicaría más cupos en lo que ahorita el Ministerio de Justicia denomina alta contención. Y lo otro que quiero preguntarle es si usted mantendría las medidas actuales que se establecieron para alta contención, que tienen que ver con una reducción significativa en las visitas íntimas, en las visitas familiares, en las encomiendas, en el tiempo que pueden usar el teléfono público, en la eliminación del efectivo, la eliminación de los comisariatos, ¿verdad? Esas medidas usted las mantendría, ¿le parecen prudentes? Y si esos cupos que usted plantea que se amplíen en la reforma, no sé cuántos, si ya tiene el cálculo de cuántos presos se podría mantener en esa estructura que usted cree que se puede armar, y si sería para privados de libertad en ese régimen de alta contención. Absolutamente de acuerdo. De hecho, yo el año pasado, yo emito pronunciamientos semanales desde antes de que yo fuera candidato, como figura pública y por la inquietud intelectual que yo tengo. Yo normalmente en mis redes sociales saco algunos pronunciamientos, incluso algunos que ustedes replican en la prensa, y yo venía planteando ese tipo de medidas que usted indica y que a mí me parecen correctas. O sea, cuando la gente hace la oposición, en este caso pues nosotros somos un partido de oposición, pero yo creo que la oposición que ve todo malo en el gobierno es una oposición obtusa, es una oposición ciega, y yo creo que hay que reconocer lo que está bien. Y esos cambios en el régimen penitenciario que hizo el Ministerio de Justicia a mí me parecen excelentes. ¿Por qué? Porque uno de los factores fundamentales de la adaptación del delincuente a la sociedad es la disciplina. Si usted dentro del régimen carcelario no tiene disciplina, nunca te vas a adaptar, porque el cambio en la persona de alguna forma requiere rigor, ¿verdad? Tiene que haber un rigor para que el delincuente entienda que sus acciones tienen una consecuencia. Pero si no hay rigor, si más bien la cárcel se convierte en lo que se ha convertido y lo que se convirtió sobre todo en los gobiernos del PAC, que eran cárceles de alcahuetería, y que en alguna medida, pues por lo menos en cuanto al uso de celulares, sigue resultando claro que siguen usándose los celulares dentro de las cárceles, pero antes era peor todavía la situación. Entonces, si seguimos con esa alcahuetería dentro del sistema carcelario, pues por supuesto que no va a haber una verdadera adaptación, porque el delincuente no siente que hay castigo real como consecuencia de sus malas acciones. Don Fernando, le vamos, ya el tiempo va avanzando, ¿verdad? Le vamos a tirar algunas preguntas de respuesta corta, tal vez para que usted nos dé su posición. En el tema de pensiones, cuando hablamos de un régimen que hasta el 2047 nos aguanta en las reservas, se plantean aumentar la cantidad de cuotas o la edad de pensión. ¿Qué dice Nueva Generación? Vea, el problema es tan grave, Febe, en materia de pensiones, que el déficit en ese régimen en este momento se proyecta para 146 mil millones de dólares, y eso es algo exacto. O sea, es una cifra brutal, exagerada a futuro, ¿verdad? El problema de dónde radica, por la inversión de la pirámide poblacional. O sea, hoy nace mucho menos gente, tenemos un déficit tremendo en esa materia, y por lo tanto nosotros estamos en esta propuesta de Plan País, nosotros vamos claros con
detener todos las políticas de esterilización, sobre todo en los jóvenes. O sea, hay toda una propaganda y una acción del gobierno para promover campañas de antinatalidad e incluso de esterilización, incluso en zonas rurales. Y lo digo porque esto es un hecho. ¿Cómo es eso, Fernando? Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. ¿Qué es lo que harían ustedes? Yo, por ejemplo, el año pasado yo visito el CAIS, el Centro de Atención Integral de Salud en Vuelto de Jorco, y hay en la pared, y eso se da en otros centros, obviamente, hay en la pared una invitación a participar en las campañas de esterilización y de alguna forma de conocimiento de campañas de esterilización para las mujeres en edad fértil. Ese tipo de digamos, de tendencia o de campaña estatal, que lo que está haciendo es fortaleciendo lo que es la gravísima crisis de natalidad que tiene Costa Rica, es algo, por ejemplo, que está incidiendo, y es lo que más incide con gravedad en el problema de las pensiones, porque hoy el problema de las pensiones es que no se está cada vez se incorpora menos gente. Que el Estado no está invitando a la gente a no tener hijos. Exactamente, eso, o sea, hay que parar, exacto, eso es una de esas políticas antinatalidad. Estamos claramente aquí, vamos a detener esas políticas antinatalidad, que de alguna forma vienen de campañas también globales, o sea, vienen de imposiciones globales, de organismos internacionales. Pero usted cree que es porque el Estado les dice. Yo creo que es una generación que ha demostrado que no, ya no se quiere. Pero es que además el Estado y todo el entorno propagandístico, incluso de los medios, lleva sobre todo a la población joven hacia una línea, si se quiere, ideológica y contracultural, que los incita a no procrear. Creo que el Estado lo que debe hacer es dos cosas. Primero, detener esa campaña antinatalidad, y por supuesto que sin obligar a nadie, pero más bien promover la familia, promover los valores de la familia, que el Estado sea un facilitador de que los jóvenes se motiven a tener familia y tener hijos. Por ejemplo, una propuesta: nosotros, si ganamos, vamos en contra de todas estas políticas legislativas que han surgido en los últimos años para facilitar, por ejemplo, el divorcio, ¿verdad? Con políticas como cuáles, cambios legislativos como esto de facilitar el divorcio a través de la nueva causal, incompatibilidad de caracteres. Que eso es algo absurdo. O sea, todos los ciudadanos tenemos, o sea, cualquier pareja va a tener algún tipo de incompatibilidad de caracteres. Entonces, motivar a que la gente se divorcie simplemente porque tienen incompatibilidad de caracteres es un absurdo, y eso es solo un ejemplo. No le estoy diciendo que eso sea el único caso, pero son ejemplos que nos llevan a ver que el Estado y la ideología del sistema actual está llevando a destruir de alguna forma o a desmotivar el desarrollo familiar. Eso es entre otras cosas. Sí, no pero hay tiempo la para pregunta que le dice, todo. Sí, el tiempo se nos va rapidísimo. ¿Cuotas pensiones? ¿Cuotas y edad? Vamos a eso, no, ¿sí para nada, jamás. Ni edad, no vamos ni a cuotas. No, eso no. Lo que sí creemos es que la línea, que eso es otra propuesta que tenemos aquí, que la línea de atraer inversiones extranjeras y al país e inversionistas al país puede motivarse además sobre la base de que esos inversionistas hagan aportes importantes al sistema de pensiones de Costa Rica. Si nosotros logramos atraer inversionistas, inmigrantes de alto nivel adquisitivo y cultural, que acepten venir a Costa Rica e integrarse a nuestros valores y a nuestra idea costarricense, a cambio de hacer aportes importantes a el sistema de pensiones, eso lo vamos a hacer. Eso es una medida muy concreta, porque ahí está el problema real del déficit de pensiones. Don Fernando, ¿sí o no? ¿Jornadas 4-3? En este momento el problema de la jornada 4-3 es que resulta un mal necesario, y lo digo sin ambajes, ¿verdad? Yo no quisiera
necesariamente que eso se generalice, pero en este momento hay una realidad, y es que el modelo de desarrollo que hemos implementado es un modelo orientado en gran medida hacia zonas francas que producen tecnología que muchas veces requieren ese tipo de jornadas y que podría arriesgarse a que se vayan, como está sucediendo con otras empresas como Intel o otra muy importante que también ha anunciado su retiro en función de que no hay ese tipo de posibilidades en Costa Rica. ¿La última reelección presidencial continua? No, pero estaría de acuerdo en lo que plantea el gobierno, que es una reelección no esperando 8 años. Si un gobierno fue bueno, si el gobierno 2026, 2030, por ejemplo, de Fernando Zamora, va a ser un buen gobierno y la gente así lo considera, porque ese gobernante tiene que esperarse 8 años. Entonces, me parece que la posición del gobierno, nosotros entonces, no estaríamos de acuerdo, reelección presidencial acortada, no continua, exacto. No indefinida. Sí, no indefinida, porque el poder absoluto corrompe, y al poder absoluto corrompe absolutamente, decía Lord Acton. Don Fernando, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a tener muchos meses para ampliar sus propuestas, pero queríamos conversar con usted. Nada más una última. Otra propuesta que tenemos en el régimen de pensiones es que la enorme inversión que hay en el sistema de pensiones no se esté especulando con ella fuera del país, sino aplicar todo ese enorme caudal que hay y que ya se autoriza invertirlo. Nuestra propuesta es que se haga en infraestructura pública costarricense. Ahí no hay especulación y nos ayuda al desarrollo, y eso va a aumentar las rentas del régimen de pensiones. Ok, entonces se resume, usted me dijo no aumentar cuotas, no aumentar edad, este tema que me acaba de decir, en la infraestructura pública costarricense, y promover que la gente tenga hijos, y promover, digamos, los valores y el fortalecimiento de la familia y de la procreación para tratar de revertir la enorme crisis económica y de la seguridad social y sobre todo que les va a afectar en especial a ustedes, Febe, que son los jóvenes, y a vos. O sea, revertir esa situación gravísima de la no tasa de la inexistente tasa de la no reproducción, la inexistente tasa de natalidad. Don Fernando, muchas gracias.